Hola, bienvenidos. Hoy es 14 de marzo. Vamos a ver si ya estamos aquí. Estamos transmitiendo en vivo. Vamos a ver si ya estamos conectados. Efectivamente, ya estamos conectados. Bienvenidos nuevamente a este en vivo. Somos la 4T Noticias. Son las 6:30. Como cada día, de lunes a jueves, tenemos nuestro en vivo. Hoy es 14 de marzo del 2024. Y pues nos da muchísimo gusto recibirlos en este en vivo para poder platicar sobre algunos temas que están ocurriendo en esta cuarta transformación. En lo que se va conectando más gente, les voy a contar de qué se va a tratar este en vivo. Básicamente vamos a hablar de dos temas. El tema principal, como lo dice el título que pueden ver ahí, el en vivo, es los intentos de golpe de Estado que están manejándose, que están sonando, tanto por parte de la Cuarta Transformación como por parte de la oposición. Vamos a ver qué hay de cierto en estas amenazas de golpe de Estado, qué hay detrás de todo eso. Vamos a hablar un poco de este tema. Y después, en el segundo tema, vamos a hablar un poco de las características de la oposición y explicar en detalle ejemplos de por qué su verdadera doctrina es la hipocresía. Ese sería el segundo tema que vamos a tratar y espero que les guste, espero contar con su participación, con su asistencia, con su permanencia, con sus likes, evidentemente, con que compartan este en vivo con más gente para que la información llegue a más gente. Y pues les doy la más cordial bienvenida nuevamente. Vamos a esperar unos minutos más. Estamos muy contentos de estar aquí. Ya se acerca el fin de semana. Y bueno, pues para descansar todos, después de una larga semana con muchas noticias. Antes de pasar esos temas, también vamos a mencionar dos noticias que surgieron del día de ayer al día de hoy, que son dignas de hacer comentario. Y luego ya nos vamos a adentrar en lo que son los dos temas principales, que como les dije son los intentos de golpe de Estado, el plan que puede haber para desestabilizar México en estas elecciones de junio de 2024. Y el otro tema, que como les dije, es un análisis un poco con ejemplos de la actitud hipócrita de la derecha, de la oposición, y lo poco congruentes que son. Se van a divertir, les va a parecer interesante estos ejemplos porque hablan muy bien, muy claramente de quiénes son los de la derecha, cuáles son sus verdaderas intenciones, qué es lo que hay detrás de ellos. Entonces, bueno, pues nos vamos a clavar en ese tema. Ese será el segundo. Entonces, pues gracias por estar aquí. Estamos a punto de empezar. Quédense aquí. Sí, me están preguntando que si golpe de Estado. Sí, vamos a hablar de este tema porque hay un run, hay una serie de rumores que existen sobre este peligro de que exista un golpe de Estado, no militar evidentemente, pero un golpe como se ha hecho, como lo han hecho las derechas en varios países de Latinoamérica, como lo mencioné el día de ayer. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Tenemos que preocuparnos? Vamos a ver si es motivo de preocupación y qué opinamos también. Estoy abierto a sus opiniones, por supuesto, a su participación, y pues espero que me apoyen con sus likes. Y les recuerdo, antes de que pase el tiempo de espera para que se vayan conectando, ya para empezar, antes de hacerlo, les digo que en mi página de YouTube, que se llama igual, somos la 4T Noticias, ahí están los en vivo que he estado haciendo en TikTok, incluido ahí va a estar. Los estoy subiendo a la plataforma de YouTube para que ustedes en la página de YouTube los vean, si es que no pudieron ver
alguno de los anteriores, o si es que no llegaron a tiempo y vieron solo una parte del en vivo. Por ejemplo, el día de ayer nos prolongamos y nos tardamos prácticamente 2 horas. 2 horas fue el en vivo del día de ayer. Vamos a ver si ahora es posible, si no tenemos alguna otra ocupación, y si ustedes nos apoyan, pues a ver si podemos quedarnos para comentar algunos de estos temas un poquito más a detalle. Bienvenida Sonia, qué bueno que estás compartiendo con 10 amigos, te lo agradezco mucho, pues eres una más de esta comunidad, una miembro muy, muy importante de esta comunidad. Te agradezco mucho tu participación, tus likes, obviamente, y que estás compartiendo esto con más gente. Muchas gracias por estar aquí, y pues vámonos a clavarnos con los temas, porque pues hay que empezar a hablar de ellos. Antes de hablar de esta situación del supuesto golpe de Estado que se está preparando, o que hay rumores en relación a estos intentos de la derecha, vamos a hablar sobre algunas cosas que ocurrieron el día de ayer. Una cosa interesante que ocurrió fue que Xóchitl Gálvez dijo que la Marina no sirve para nada. Dijo Xóchitl literalmente que no sirve para nada y que es como si no existiera la Marina por aquello de lo del tráfico de fentanilo y una serie de cosas, ignorando completamente el trabajo tan arduo que ha estado haciendo la Marina con los cargamentos de fentanilo que ha capturado, y toda esta labor que pues no se hacía antes, no se hacía en los gobiernos de Peña Nieto, y mucho menos en el de Felipe Calderón, en donde la Marina estaba manejada por Estados Unidos, que ya sabemos que Estados Unidos pues es juez y parte, porque está involucrado en el tráfico de drogas que le afecta a ellos mismos. Entonces, esto sin hacer un análisis muy a detalle, porque pues nada más lo vamos a mencionar ahorita, yo quiero que ustedes se den cuenta de esto y que todos nos enteremos, porque Xóchitl Gálvez se está metiendo a pelear con la Fuerza Armada, en este caso la Marina particularmente, que es la que está en primer lugar en cuanto a la calificación de la sociedad, de los mexicanos, en cuanto a la institución que más apoyo tiene. La institución que más apoyo tiene de parte de la población es la Marina. Antes era el Ejército, ahora ya la Marina superó al Ejército. Por algo será, ¿no? Por algo será. La Marina ya está en primer lugar en cuanto al apoyo por parte de la población, y eso quiere decir que pues la gente se siente confiada en el trabajo de la Secretaría de Marina. Entonces, pero además se mete a pelear con la Secretaría de Marina cuando se supone que ella aspira a ser presidenta de México, y que la presidenta o presidente de México es el comandante supremo o la comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues está haciendo el harakiri, se está hundiendo ella sola al ponerse como candidata todavía a pelear con quienes supuestamente van a apoyarla. Ya no va a tener el apoyo de parte de la Marina con esas expresiones. El secretario de Marina prácticamente la tachó de ignorante y le pidió que si tiene pruebas que las presente. Y como siempre, lo vamos a hablar más adelante en este en vivo, la derecha no tiene pruebas de absolutamente nada, solamente son dichos, y con eso acusa de manera completamente irresponsable. En fin, esa es una noticia. La otra noticia es que Alito Moreno mintió. Y bueno, como él mintió, nos hizo a todos irnos con la noticia que él dio, y también dijimos una noticia que era falsa. Como él dio la noticia a conocer de que el presidente del gobierno español se expresó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de la violencia en México, en contra del gobierno de México, fundamentalmente criticando la violencia, pues todos nos fuimos con esa idea, porque nunca nos imaginamos en nuestra mente que Alito fuera a ser capaz de mentir sobre eso. Él asistió en España a una reunión de los partidos socialistas
del mundo, supuestamente, la Unión de Partidos Socialistas o algo así se llama, porque irónicamente el neoliberal PRI, el neoliberal PRI es parte de esta unión de partidos socialistas todavía. Pero evidentemente la verdad siempre sale a la luz. Y cuando el gobierno de España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se enteró de lo que habían dicho de él, pues salió a dar la noticia, dieron la noticia a La Jornada y se corroboró por parte del gobierno de España, por parte del Partido Socialista Obrero Español, por parte de todos los involucrados, que lo que había dicho Alito era una mentira completamente, que el presidente del gobierno español jamás dijo nada en contra de la violencia de México, y todo lo que había dicho Alito que dijo este señor Pedro Sánchez no era cierto. En realidad quien había dicho eso era Alito en esa misma reunión. Entonces, pues esa noticia también fue algo que ocurrió el día de ayer, y es algo que es importante poner a su conocimiento para que se den cuenta de la clase de mentiroso que es Alito. Irónicamente pensó que pues nadie se iba a enterar en México, y pues la verdad pues siempre sale a la luz. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a uno de los dos temas principales, que es los llamados intentos de golpe de Estado que se están manejando, de los cuales se está hablando en los medios. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló en la mañanera sobre la amenaza de Norma Piña de anular la elección. En ella le exigieron, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia le exigió al presidente no hablar ni de Xóchitl ni de las elecciones, prácticamente no hablar de nada. Y el presidente, muy sorprendido, porque mientras que a él exigen que no hable de nada, los que son opositores pueden difamarlo, calumniarlo, hablar mal del gobierno, hablar mal de todo, y pues él se tendría que quedar callado de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia. El presidente dijo que él va a cumplir con todo lo que le solicitan, pero también expresó que por qué tiene que un poder diferente, un poder de los tres poderes, un poder distinto al poder presidencial, al poder ejecutivo, decirle a él lo que tiene o no tiene que decir. ¿No se supone que es función del INE hacer eso? ¿No se supone que en dado caso sería el tribunal del Poder Judicial de la Federación el que debería de manifestarse en ese sentido? Entonces, la señora Norma Piña está extralimitándose de sus funciones, evidentemente, como es su digamos, su forma común de actuar, porque ya varias veces, en varias ocasiones, por diferentes motivos, ella ha sobrepasado sus atribuciones, metiéndose en las del Poder Legislativo, en las del Poder Ejecutivo, y haciendo cosas que no le corresponden a ella, o tomando decisiones, o tomando determinaciones, o de plano haciendo amenazas que no le corresponden a ella. Será muy presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero no puede amenazar con algo que no es su función. Por su parte, Xóchitl Gálvez sigue con su amenaza, y ella también, hablando de anular las elecciones, según ella, por la falta de seguridad y por la delincuencia que está completamente desbocada en todo el país, y que no hay condiciones para celebrar elecciones, cosa que es totalmente falso. No hay ningún tipo de justificación para que se anulen las elecciones por la falta de seguridad, o por la violencia, o por la delincuencia en todo el país, sino que son puntos muy específicos, como lo ha sido en los anteriores comicios, en las anteriores elecciones. No hay ninguna diferencia, en donde hay lugares específicos del país, muy específicos, que no son representativos de todo el país, en donde se requiere de que haya una seguridad especial para que se lleven a cabo las elecciones. Pero en realidad no es algo que esté descontrolado,
no es algo que esté extendido en todo el país definitivamente, pero son amenazas tanto de la Suprema Corte de Justicia como de los partidos de oposición de que esto que el otro, anulemos elecciones, que esto que aquello, anulemos la elección. Bueno, ahí, si esto se llegara a dar, sería un golpe de Estado, sería un golpe de Estado técnico, obviamente no un golpe de Estado militar, pero sería un intento de golpe para deslegitimar a quien gane efectivamente la elección o a que se lleven a cabo las elecciones y que si el resultado no les gusta puedan pretextar de que no había condiciones para que se llevara a cabo esa elección y por lo tanto pues que se suspenda, porque como sabemos Xóchitl Gálvez va perdiendo y entonces pues no le conviene las cosas como se vienen dando. Y como ve el próximo gobierno o el futuro que ya se acerca de la elección y la solución de estas encuestas que están extendidas en todo el país, de que ella va a perder. Entonces no le gusta esto ni a la Suprema Corte, no le gusta tampoco a la oposición, pero así es como son las cosas. La mayoría del pueblo está del lado de la Cuarta Transformación. No pueden estar amenazando con golpes, aunque no les llamen así, aunque les llamen anular elecciones, porque en realidad hay un sistema democrático, hay un Instituto Nacional Electoral que va a organizar la elección y se va a llevar a cabo y va a haber una participación muy grande de la gente y va a haber una gran diferencia entre quien gana la elección y quienes pierden la elección, o al menos así se ve según todas las encuestas, excepto las pagadas por el PAN, que son 2, nada más. El presidente dijo también en la mañanera que no cree él que pase nada. En realidad no tiene él mucha expectativa de que este tipo de cuestiones de anular las elecciones realmente ocurra. Que todas las elecciones y todo esto pasará tranquilo, porque sobre todo no hay bases que sustenten lo que ellos pretextan, lo que ellos acusan. En el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, lo que ella está acusándolo, por eso él dice que ya va a obedecer lo que le digan, que diga y que no diga, aunque no debería de ser la presidenta de la Suprema Corte la que se lo diga o la que lo amenace con ese motivo. Y por el lado de las acusaciones de narcopresidente, ya lo vamos a ver más adelante, en realidad pues son acusaciones ridículas que ya se desmintieron, que ya fueron completamente desmentidas tanto por los involucrados en esa investigación de la DEA, como por el periodista que sacó la nota, como por, y sobre todo, el gobierno de Estados Unidos. A la pregunta clara, tanto el embajador como la Secretaría de Estado de Estados Unidos claramente dijeron, ya en más de una ocasión, que no existe esta investigación, que esta investigación fue cerrada hace más de 10 años, 15 años, 20 años, y en realidad fue cerrada porque no había ninguna base. Y eso ya lo dijimos en algún en vivo, así que no hay nada en ese sentido. Lo que sucede, como les decía yo ahorita, es que la diferencia entre ambas candidatas, que es más del 30%, ya es el 33%, les recomiendo mucho la encuesta, que es Encuesta de Encuestas, de Poll MX, POLL-MX, búsquenlo en internet, y ahí viene una progresión de lo que ha sido el movimiento de la encuesta, de toda una suma de muchas encuestas, con el promedio de las mismas, que son encuestas a casa habitación, y les va dando el comportamiento que han tenido las encuestas a lo largo de los meses, desde julio del año pasado hasta ahorita el mes de marzo, hasta el día de hoy. Si lo ven mañana va a ser hasta el día de mañana. Esto va haciéndose en tiempo real y va llevando una progresión. Y ahí van a ver cómo se han movido las preferencias por Xóchitl Gálvez, por Claudia Sheinbaum y por Álvarez Maínez. Y lo van a poder seguir viendo hasta que llegue la elección. Es muy buena esa encuesta y les da una idea de cuál es la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Se llama la encuesta de encuestas y la van a encontrar en Presidencia si se meten a la página de Poll MX. Bueno,
Las diferencias, les decía yo, son de más de 30%. Por eso es que están desesperados tanto la Suprema Corte de Justicia, que sirve a los intereses de la derecha, como específicamente los partidos de oposición, particularmente el llamado Frente Amplio por México, que ahora es Corazón, Corazón por México, no sé cómo se llama, Corazón Partido. ¿Cuál es el plan de la derecha? Su plan es, número uno, promover y aumentar la percepción en la población mexicana de que la violencia va a impedir las elecciones. Cosa que, como ya dije ahorita, pues es totalmente falso. La violencia no está al nivel como para impedir las elecciones. Sí, no tiene ningún sustento esto. Perdón. Decir con esta percepción, crear la idea de que no hay condiciones por los pactos con los cárteles. Bueno, pues ya lo dije, lo acabo de decir, que no hay pactos con los cárteles. Pactos los que había con Calderón y García Luna, con uno de los cárteles. No existe este pacto con los cárteles, entonces no tiene ningún sustento la idea de que la delincuencia organizada, la violencia, el narco, etcétera, crean condiciones que no permitan las elecciones. No tiene nada que ver. Y número dos, también quieren promover una supuesta inequidad en la elección, lo cual lo mencioné yo un poco ayer, pero es totalmente ridículo. Totalmente ridículo, porque estos intelectuales de derecha que salieron con este comunicado, con este escrito, con los abajo firmantes, en donde se quejan de que no hay equidad y que piden equidad para Xóchitl Gálvez, ellos aducen de que hay una preferencia hacia Claudia Sheinbaum en los medios de comunicación. Pues que engañan a alguien que no viva en México, porque tanto las de la derecha como la gente de Morena, de izquierda, se da cuenta que hay una clara, contundente, abismal diferencia y un apoyo descarado, grosero en los medios hacia Xóchitl Gálvez. Yo ayer les daba un dato. En un estudio que hizo la Universidad Autónoma de Nuevo León, encargado por el INE, que conste, no fue encargado por el gobierno de México, ni por Claudia Sheinbaum, ni nada de eso, sino por el INEGI mismo, le resultó que en los medios de comunicación el 60%, creo, 67% de las menciones sobre Claudia Sheinbaum son negativas. Es decir, hay más menciones en total de Xóchitl Gálvez y hay menos de Claudia Sheinbaum, pero de las que hay de Claudia Sheinbaum, más de la mitad, 67% son negativas. En cambio, las de Xóchitl, la mayoría, 70% son positivas. Y esto es algo que hay que decir, porque es ridículo que hagan un escrito haciéndose las víctimas cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Y esto me lleva a un punto que voy a tocar en el segundo punto de este en vivo, que es lo hipócritas y lo doble cara que es la derecha, que acusan, ya lo vamos a ver más adelante, de lo que ellos son o de lo que ellos hacen. ¿Cómo es posible que salgan a acusar de que no hay equidad en los medios cuando efectivamente no hay equidad, pero no hay equidad hacia Claudia? ¿Sí me entienden? La que debería de quejarse de que no hay equidad, y ni modo, no se queja, pero pues es que ya está claro que los medios están a favor de la derecha desde que el presidente llegó a la presidencia. Todos lo sabemos, lo sabe la derecha, lo sabe la izquierda, lo sabemos todos. Cualquiera que vive en México lo sabe. Está descarado el apoyo hacia Xóchitl Gálvez, es algo muy claro, y no sé por qué llegan a la ridiculez de hacerse las víctimas. Solamente podrían engañar a un extranjero, y eso a un extranjero mal informado. En fin, esta supuesta inequidad pues no existe. En fin, por eso están solicitando hasta 150, fíjense, hasta 150 observadores
distintos en las elecciones de México. O sea, hay 150 solicitudes a organismos internacionales, a países extranjeros, para que vinieran a observar las elecciones. Nunca antes en la historia se había solicitado, se había pedido a tantas gobiernos extranjeros o instituciones extranjeras venir a observar las elecciones. No es que esté mal, porque no hay nada que ocultar, no pasa nada, pero sí rompieron el récord. En realidad va a haber más observación de esas elecciones que nunca, y esto es por el miedo que tiene la oposición, o porque quieren buscar cualquier indicio, cualquier pretexto para poder declarar que las elecciones se anulen, o pedir que se anulen. Y ya fueron también la oposición a quejarse al Tribunal Electoral, y todavía no son las elecciones, pero ya fueron a quejarse al Tribunal Electoral, quién sabe de qué. Y el Tribunal Electoral dijo que va a sacar el catálogo de sancionados. A raíz de esta queja, pues que el tribunal va a sacar el catálogo de sancionados por infringir la normatividad electoral, aquellos de los partidos que han infringido la normatividad electoral. Y esto da un poquito de miedo. Acuérdense de lo que pasó con Félix Salgado Macedonio, que le quitaron la candidatura al gobierno de Michoacán. Entonces, ojalá esto no pase a mayores, porque de verdad están desatados, y como sabemos, tanto el Tribunal Electoral como la Suprema Corte de Justicia están en manos de la derecha. Y bueno, la derecha acusa de autoritarismo, acusan de violencia sin control, ya dijimos que es una falsedad. Acusan de inequidad, ya acabamos de explicar que es absurdo esta cuestión de la inequidad. No tienen ningún sentido de exigir que haya equidad cuando los que ponen la situación de inequidad en los medios de comunicación son precisamente los representantes de la derecha, los chayoteros, los medios de comunicación masiva que están a favor de la candidata de la derecha. Entonces, los que deberían de pedir equidad en los medios, que siempre se ha pedido por parte de la izquierda, en elecciones anteriores incluso, acuérdense de los Somos 132, en la elección donde se impuso Peña Nieto, lo que se exigía era equidad en los medios de comunicación. Eso no se tuvo porque siempre los medios han estado a favor de la mafia del PRI y del PAN, y siguen estando. Y ahora mucho más, porque el gobierno ya es de Morena. En fin. Y la otra cuestión, autoritarismo. ¿En serio? ¿Autoritarismo? ¿Qué no han vivido en México? ¿Qué no supieron lo que era el autoritarismo en la época de la guerra sucia del PRI? Cuando el PRI reprimía, encarcelaba, torturaba, desaparecía a los disidentes políticos. Cuando las protestas públicas se prohibían o se reprimían de manera violenta, cuando hubo gente que verdaderamente pasó muchísimo tiempo en la cárcel por persecuciones judiciales, cuando hubo gente que, como en países de Latinoamérica, siguió buscando a sus familiares que fueron secuestrados, torturados seguramente y desaparecidos, y que nunca aparecieron, como el hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra. Eso era autoritarismo. Ahora los opositores tienen todo el derecho y toda la libertad de hablar pestes del gobierno, de criticarlo, incluso tienen mayoría en los medios de comunicación masiva y todo el tiempo están apoyando a la candidata de la derecha y no tienen equidad con la candidata de Morena. Insultan, fabrican falsedades, calumnian de mil maneras, y pues el gobierno no hace nada, no los reprime, no los calla, solo les contesta, solo aclara las cosas. Y el derecho de réplica es algo instituido en la Constitución, así que eso no es autoritarismo. El contestar los ataques no es autoritarismo. Autoritarismo sería
hacer que corran, como ya ocurrió en gobiernos anteriores, hacer que corran a periodistas, asesinar periodistas, como también ocurrió en el sexenio de Peña Nieto y en anteriores sexenios. Eso es autoritarismo. Amenazar a un medio de comunicación para poder hacer que le baje a sus editorialistas, que no digan cosas en contra del gobierno, o que solo digan cosas a modo y al gusto del gobierno en turno. Esas cosas son el pasado, ya no existen. En fin, esa es otra de los mitos de la oposición. Acusar de autoritarismo cuando quienes fueron autoritarios fueron ellos. Y eso me faltó en lo que voy a mencionar más adelante. Esta práctica de ellos de acusar a los otros, acusar a los contrarios, al gobierno de la 4T, a Morena, de ser autoritario al presidente Andrés Manuel, cuando si de algo se caracterizaron ellos, es por ser autoritarios. Si no, preguntan las represiones que hubo en Tlatlaya, el gobierno pasado, en el Charco, tantos ejemplos en gobiernos pasados, tanto de Calderón como de Peña Nieto, como de los anteriores, de Fox, de Zedillo, con las abejas, etcétera. Bueno, las tres que mencioné, autoritarismo, violencia sin control, inequidad, son gigantescas mentiras creadas para poder inventar una imagen de un país que solamente existe en sus sueños guajiros, en su burbuja creada a su modo, a su gusto, pero que la mayoría del pueblo mexicano no lo cree porque sabe la realidad, no puede creerlo porque conoce de qué está hecho este gobierno y qué es lo que está verdaderamente pasando en el país y qué es lo que está haciendo el gobierno en realidad. Ellos dicen, por ejemplo, la oposición, que si al terminar la contienda resulta que se violaron las leyes y eso afectó el resultado, entonces declararían la nulidad de la elección. O sea, se reservan el derecho de decir después, no me gustó, se violaron las leyes, vamos a declarar nulidad. Entonces, aguas, que mejor no despierten al tigre, porque se les olvida el pequeño detalle de que la gran mayoría de los mexicanos, incluido el ejército, la marina, está del lado de la Cuarta Transformación. Entonces, este golpe técnico que pretenden hacer con esta cuestión de la nulidad de la elección, se van a dar dos vueltas, pero aguas, porque por ahí está la tirada, a eso le están apostando, porque saben que es imposible que ganen, pues, es imposible ni siquiera que compitan, que lleguen a estar a un nivel de competencia. Por eso es que están planeando esto, porque un tipo de fraude típico, un tipo de fraude tradicional como el que hizo Calderón, no lo pueden hacer, no lo van a poder hacer por la diferencia tan grande que existe entre Claudia Sheinbaum y Xochitl. La diferencia de votos es tan grande, o va a ser tan grande, que no van a poder hacer un fraude convencional, entre comillas. Entonces, mejor dicen nulidad de la elección. No me gustó, agarro mis canicas y me voy. Como niño chiquito, como berrinche. Así de estúpido, así de infantil, así están actuando. No me gusta el resultado, entonces ya el juego, lo cancelo el juego. Me llevo mis canicas. Sí, es infantil. Y tengo que aclarar también, antes de pasar al siguiente tema, que ya me estoy tardando mucho, el gobierno federal no usa los programas sociales, que también lo acusan de eso, pero hay que explicarles con manzanas y con peras a estos ignorantes. El gobierno federal no usa los programas sociales para comprar el voto. No podría hacerlo. No hay manera de hacerlo, porque son universales. Son universales. Entonces, ¿cómo podría el gobierno federal usar los programas sociales de manera como se usaban antes para comprar el voto? Si los programas son universales, a todos los adultos mayores de más de 65, no importa que sean del PAN, del PRI o de Morena, les llega su pensión.
porque tienen más de 65. Ahí no hay manera. Y lo mismo los demás, las becas a estudiantes, son universales. Pero la oposición sí los usa así. Y no es que los haya usado así antes, no. Los usa al día de hoy, los está usando hoy. Ellos sí están comprando el voto hoy, en esta elección que se va a dar, y en todas las anteriores. Ellos sí lo han hecho, porque ellos no tienen esos programas universales. Entonces, sacan las tarjetas rosa, que sí son programas clientelistas, que compran el voto, que sirven para dar un apoyo, para comprar el voto de la gente que recibe ese beneficio, que sí lo dan a diestra y siniestra a quienes les piden que voten por sus candidatos. Y insisto, lo están haciendo ahora mismo en los estados que gobiernan, particularmente el PAN y el PRI, y sobre todo el PAN, en Guanajuato, en Chihuahua, hay estas tarjetas, tienen estas iniciativas de compra de voto. Ya lo vivimos antes nosotros con la tarjeta del Mazo en el Estado de México, que al final de cuentas no le funcionó, con la tarjeta Monex de Peña Nieto, la tarjeta Soriana, con la que compraron voto, y que eso ayudó a que Peña Nieto ganara la elección con esa masiva compra de votos. Ellos sí lo hacen. Los programas de la Cuarta Transformación son universales. No se puede comprar el voto así. El que, también quiero aclarar, el que les da abrazos a la delincuencia no es el presidente. El que les da abrazos a la delincuencia organizada y de cuello blanco es el Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que les da abrazos. Porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o la Fiscalía General de la República, para ser preciso, capturan a los delincuentes de cuello blanco, o a los delincuentes comunes, o a los narcos, y ellos son los que los dejan libres. Ellos son los que admiten amparos y dejan libres, por ejemplo, a varios generales que estuvieron en el caso Ayotzinapa y que les fincaron responsabilidad a la Fiscalía General de la República, los llevaron a juicio, los capturaron con orden de aprehensión y los presentaron ante el juez, y los jueces los dejaron libres. Los jueces, como dijo el secretario de Marina hace como 2 o 3 años, el enemigo lo tenemos dentro, lo tenemos en el Poder Judicial. Ellos son los que les están dando abrazos a los delincuentes, cualquier tipo de delincuentes. Y el gobierno, por su parte, a quien abraza es a los jóvenes. A quien abraza es a los jóvenes, a los cuales les da oportunidades. Oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, expectativas, esperanza de salir adelante. Eso es lo que les da el gobierno. Además, claro, de luchar contra la impunidad de manera mucho más exitosa en el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fiscal de la Ciudad de México trabajó conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de México, con la policía de la Ciudad de México, que fue muy eficiente, y con el gobierno federal. Y no tuvieron una necesidad de trabajar con el Poder Judicial, y fue más eficiente que la Fiscalía General de la República. No hubo ese problema de falta de coordinación que hubo a nivel federal. El problema son entonces los fiscales y las fiscalías. Y eso es lo que hay que cambiar. Para eso es el plan C. Cambiar los fiscales, cambiar las fiscalías, cambiar los jueces, la Suprema Corte, cambiar todo el sistema de justicia. Todo el sistema de justicia se tiene que cambiar, y para cambiarlo se requiere, como lo dije ayer en el en vivo de ayer, se requiere el plan C, porque uno de los puntos del plan C es reformar el Poder Judicial y que los jueces sean electos, los fiscales sean electos. Por ejemplo, nada más para ponerlo en contexto, por ejemplo, amigos, ya blindó la Suprema Corte de Justicia a Uriel Carmona. ¿Quién es Uriel Carmona?
el fiscal de Morelos, que es increíblemente corrupto y que fue el que le dio la libertad a el que mató a esta muchacha, que la fue a tirar hasta Morelos, en la Ciudad de México, la mató y la fue a tirar hasta el estado de Morelos para ponerse de acuerdo con él, con el fiscal, y el fiscal lo dejó libre y cambió el dictamen de lo que fue la autopsia, inventando toda una historia totalmente diferente, que la muchacha estaba borracha, una serie de cosas. Pero este señor Uriel Carmona, que es el fiscal de Morelos, no ha habido manera de sacarlo, no ha habido manera de juiciarlo, y le han dado amparos y lo están protegiendo. ¿Quién? La Suprema Corte de Justicia. Así de simple. Y también han defendido a capa y espada al fiscal de Guanajuato, que lleva como 17 años, como 15, 16, 20 años en el puesto, como 4 gobernadores del PAN, y que ha demostrado con creces que está vinculado con el crimen, que es completamente inservible para poder controlar la violencia que hay en Guanajuato, y no ha habido manera de tocarlo ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque tiene la protección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de los fiscales, de todo el Poder Judicial en general. Entonces, ahí están 2 ejemplos muy claros, aunque podríamos pasarnos horas hablando de ejemplos de las acciones que está teniendo la Suprema Corte de Justicia, que, como dijo el secretario de Marina hace 2 años, 3 años casi, realmente ellos son el lastre que estamos cargando, ellos son el enemigo, ellos son los que están atentando contra la paz social, contra la justicia en este país, cuando ellos deberían ser los procuradores de justicia, los que se aseguraran de que hay justicia en México y que la justicia es equitativa para todos. Ellos se aseguran de que no sea así. Hasta el día de hoy, el Poder Judicial se asegura de que no sea así, de que no haya justicia en México y que la justicia sea solo para dar impunidad a privilegiados. Nada más. Así de fácil, así de sencillo, así de claro, amigos. Y entonces pasamos al segundo tema, que ya me retrasé. Espero que me den chance de hacer un poquito más largo este en vivo. Fíjense, vean esto. Con una conciencia tan puerca de la derecha, tan cochina, y con su cola tan larga, ¿cómo se atreven a criticar al presidente sobre lo que ellos son culpables? ¿Se han fijado que acusan sin pruebas de lo que ellos son y de lo que ellos hacen? Sí, lo que ellos sí son y lo que ellos sí hacen, sin ninguna prueba, acusan al gobierno que ni lo hace ni lo es de lo que ellos lo acusan. Así de práctico. Y tengo varios ejemplos. Fíjense. La Casa Gris. ¿Se acuerdan del escándalo de la Casa Gris del hijo del presidente Andrés Manuel? Se comprobó con toda claridad que no había nada que ver. La casa ni siquiera era de él, era rentada. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero se cayó por su propio peso el famoso escándalo de la Casa Gris, que tanto hizo Xóchitl Gálvez. Incluso fue allá a Estados Unidos para tomarle video y tomarse foto ahí enfrente de la casa, de la famosa Casa Gris. Se comprobó completamente que no tenían nada que ver, que rentaron esa casa un tiempo y que ya había pasado el tiempo y no tenía nada que ver ni con privilegios ni con nada. Bueno, pero ¿tienen la conciencia tranquila ellos como para hacer eso? ¿Para haber criticado la Casa Gris, entre comillas? No. ¿Y sus enriquecimientos ilícitos? ¿Y la Casa Roja de Xóchitl? Que es así. Se hizo sin contratos, se hizo sin permisos de construcción. Y el cártel inmobiliario del cual todo el grupo de los Ocean
de los panistas de la Ciudad de México están involucrados, incluida Xóchitl Gálvez, por cierto, ya se sabe. ¿Y qué onda con el cártel inmobiliario? No tienen mucha conciencia limpia, que digamos, como para estar tirando acusaciones cuando en realidad ellos sí están involucradísimos en escándalos de este tipo. El tráfico de influencias de Xóchitl, los contratos de su propia empresa con empresas de cuates, dadas a ellos sin ningún tipo de ¿cómo se llama? De competencia, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y las propiedades de Alito en Campeche y las propiedades de Anaya en Estados Unidos y en México, de Cabeza de Vaca, de Loret de Mola, de López Dóriga, de muchos políticos, el enriquecimiento ilícito, que sí se ha probado, que ahí están las propiedades, que se ha demostrado que son de ellos y que no se puede explicar de dónde sacaron dinero para tenerlas. Entonces, ¿cómo pueden ser tan cínicos de acusar de lo que ellos sí son? Sí son responsables de cosas así. Otra cosa, el narcopresidente. Este famoso hashtag que está por todo el mundo, que lleva 100 millones de reproducciones. ¿Cómo se atreve? Y los nexos probados de García Luna, que está en la cárcel por ello, y de los nexos de García Luna con Felipe Calderón, y que Felipe Calderón ya se sabe y está en investigación en Estados Unidos, que él fue el que mandó hacer reuniones con los Beltrán Leiva y con todos los capos para poderles dar a unos prioridad, para poner de acuerdo con ellos, y que recibió dinero de ellos, millones. No tienen la conciencia tranquila como para estar tirando contra el gobierno, que en realidad ya se probó que no tiene nada que ver. Ya lo dijo, como dije al principio hace rato, lo dijo el mismo gobierno de Estados Unidos. Jamás le han encontrado nada al presidente Andrés Manuel, ni a su equipo, por cierto, ni a ningún político de Morena lo han enjuiciado por cuestiones de nexo con el narcotráfico. Entonces, narcopresidente, por favor, no me hagan reír, es ridículo. Acusan de lo que ellos sí son responsables, de lo que ellos sí son culpables. Ahí está otro ejemplo, va otro. El enriquecimiento ilícito de los hijos de AMLO. Bueno, parte de lo que yo dije de la Casa Gris, pero ¿y Xóchitl Gálvez y sus gelatinas? ¿De eso se hizo dinero? ¿Cómo es que ganaba 50,000 pesos mensuales cuando no había ni terminado la carrera? Por ser ingeniera en computación, recién salida, es más, ni titulada, que se lo crea su abuelita, pobrecita su abuelita. Y los contratos que ya mencioné también, definitivamente no tienen cara como para estar criticando. Es increíble que sigan con dimes y diretes sobre estas cosas, que además, insisto, no, como dije al principio de este tema, no hay pruebas, nunca dan pruebas, solamente acusan, pero lo chistoso de todo es que acusan sin pruebas de algo de lo que ellos sí son culpables. Ellos sí son culpables de ello y tienen el descaro de acusar al presidente, a Morena, a Claudia Sheinbaum o a quien sea, de ser lo que ellos sí son. Es increíble. Otro tema, la salud y la falta de medicinas. De verdad, en serio, ¿tienen la conciencia tranquila como para acusar al presidente de problemas con la salud o la falta de medicinas? ¿Y qué onda con las empresas farmacéuticas de Madrazo, de Manlio Fabio Beltrones y de otros más? Ahorita no me acuerdo el que fue secretario de salud, el nombre del que fue secretario de salud. Narro, sí, el doctor Narro, que fue también rector de la universidad, de la UNAM. También tiene una empresa de farmacéutica. Y estas les daban sus contratos al gobierno y les vendían las medicinas al gobierno y las distribuían muy mal, las distribuían pésimo en todo el país y se las daban a costo gigantesco para enriquecerse ellos. Y los hospitales en obra negra, todos los que rescató
por motivo del COVID del presidente, que los habían dejado disque inaugurados y que estaban en obra negra, no funcionaban, no se habían terminado. Los terminó el presidente por una necesidad imperiosa que fue el COVID. Y la falta de medicinas en los hospitales. Ahorita, lo que se criticó de los niños con cáncer, es el colmo del descaro, es porque se les quitó el negocio a estos sátrapas, a estos ratas políticos que tenían empresas farmacéuticas para poder hacer compras consolidadas de medicinas desde el extranjero para poder surtir a todo el país, y eso llevó tiempo, eso llevó un tiempo, pero es para romper esos contratos de intereses oscuros con estos políticos de cuarta. Y la gente que en los gobiernos anteriores era atendida incluso en la calle, yo vivo en Tabasco, a mí me tocó en la época del PRI, en donde a la gente la atendían en los hospitales en la calle porque no había medicinas y porque no había cupo en los hospitales, en esa época del PRI. Eso nunca pasó en la época del COVID con el presidente Andrés Manuel. Y era el COVID, Y era el COVID. Y eso nunca pasó. Pues eso pasaba antes. Pero por favor, y las inyecciones de agua del gobierno de Veracruz para los niños con cáncer, ¿no se acuerdan que les inyectaban agua a los niños con cáncer? Y todavía tienen el descaro de venir a decir que es que no hay medicinas para los niños con cáncer, cuando ellos les inyectaban agua a los niños con cáncer porque no les daban medicinas. Vamos a otro tema. La educación, es deficiente la educación, según ellos. Critican la educación del gobierno. Criticaron los libros de texto gratuitos que por primera vez les enseñan la historia, que les dan valores, que les dan ética, que se había perdido, que les da civismo, que se había perdido también. Y el programa Enciclomedia de Fox, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó el programa Enciclomedia? Toda una estupidez de Fox de llevarle computadoras a las escuelas en todo el país, de la modernidad, cuando la mayor parte de las escuelas del país lo que necesitan es luz eléctrica en lugares muy apartados, en lugares muy aislados. Incluso luz eléctrica haría la diferencia. Pisos de cemento harían la diferencia, bancas harían la diferencia en muchos lugares que tenían una situación muy lamentable, y que algunos la siguen teniendo, pero que ya no es como para poderse a criticar y a pensar en en un sueño guajiro tan absurdo de llevarle sistemas de cómputo a escuelas que no tenían ni luz, ni piso, que es piso de tierra, en comunidades apartadísimas. Pero al final, ¿qué pasó? Fue un completo fracaso. No se logró nada con el programa Enciclomedia. ¿Dónde están las computadoras del programa Enciclomedia? ¿En qué quedó ese programa? En absolutamente nada. Y la reforma educativa, mal llamada educativa, y los conflictos magisteriales que creó por quererles imponer a los maestros unas evaluaciones para hacerlos borregos, para hacerlos sumisos, para quitarles lo que tanto trabajo les había costado tener, derechos como en su sindicato, para poderles plantear programas de estudio que no eran diseñados por ellos, sino que les eran dictados por gente que no tenía ni idea de la educación de parte del gobierno. Fue un fracaso completo esta famosa mal llamada reforma educativa, porque con las becas de la 4T se ha reducido la deserción escolar. ¿O no lo van a reconocer? ¿No lo van a reconocer? Seguramente no lo van a reconocer, pero en este gobierno ha disminuido la deserción escolar, y ese es un éxito del programa educativo de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La reducción de la deserción escolar, sobre todo gracias al apoyo de las becas en la etapa más susceptible, que es en la educación media superior.
Ahí había una deserción muy grande y ahorita se redujo la deserción escolar. Si se sigue en ese camino, se van a lograr mejores resultados y se va a lograr reducir todavía más la deserción escolar porque está funcionando, el programa está funcionando. Otra cuestión, el medio ambiente, el Tren Maya, qué daño con el Tren Maya, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Y entonces el programa de reforestación más grande del mundo que se llevó a cabo con la construcción del Tren Maya, con 500 millones de árboles. ¿Y eso qué? ¿No ayuda eso al medio ambiente acaso? Y el 1.397.000 hectáreas protegidas en sus diferentes tramos, con reservas, como la reserva de Calakmul. Se ha rescatado selva, creándolas como reserva en toda la extensión del Tren Maya. Eso no cuenta. ¿Cuenta para el medio ambiente o no? Y el rescate de varias zonas arqueológicas no reconocidas antes a lo largo de toda la ruta del Tren Maya, y el descubrimiento de toda una riqueza de piezas arqueológicas, de fragmentos, de esqueletos, de entierros, en todo lo largo de la ruta del Tren Maya, con todo el valor histórico que eso tiene. Y los permisos a Cálica que le dieron los gobiernos anteriores, porque ellos les dieron permisos a Cálica para hacer todo el desastre que crearon. ¿Y qué con eso? Y todo el daño que se hizo con Xcaret, que fue un daño muy grave a toda la ecología de la península, ¿eso no cuenta? Esos permisos se dieron en gobiernos anteriores también. Entonces, no hay que ser tan cínico, ¿no? No hay que ser tan cínico en realidad. Hay que tener de verdad madera de hacer una autocrítica, de reconocer lo que es el daño que se han hecho en esos gobiernos anteriores, el gran daño que se cometió en esos gobiernos anteriores en diferentes aspectos. Pero lo chistoso de todo esto es que ellos acusan cuando ellos son culpables de hacer daños realmente malos en diferentes aspectos, en diferentes temas, que algunos son los que ya he estado mencionando, pero hay otros, y ahorita vamos a ver a lo mejor otros, vamos a verlos si nos da chance la plataforma para poder continuar con eso. Pero les digo, es una de las cosas que hace que el presidente diga que la verdadera doctrina de la oposición es la hipocresía, porque son tan cínicos, son tan hipócritas realmente, que llegan al descaro de acusar, de criticar al gobierno de cosas de las que ellos son culpables. Es como si un asesino acusa a un inocente de ser asesino. Tener de verdad el descaro, el cinismo, no tener vergüenza cuando ellos saben su culpabilidad, saben que no tienen cara para andar haciendo críticas, no tendrían por qué andarlo haciendo, deberían de quedarse callados, porque a las primeras de cambio se les dice, oye papacito, pues vete en un espejo. Y eso es lo que pasa, fíjense, que se ven en un espejo y no les gusta, y entonces lo que ellos ven en el espejo, que es toda su corrupción, todas sus porquerías, todos sus crímenes que hacen en todos los sentidos, se ven en el espejo y no les gusta, y entonces ¿qué hacen? Se voltean a otro lado y acusan al contrario de lo que ellos están viendo, de lo que ellos son, acusan al contrario. Entonces es el colmo del cinismo realmente, ¿no? Estar acusando al gobierno de la Cuarta Transformación de lo que ellos realmente son culpables.
de lo que ellos se caracterizan por ser, de lo peor. Pero pues sí, es por eso, porque ellos se ven y no se gustan. Es como si una persona que está, valga la expresión, ¿no? Una persona que está subida de peso, que tiene un exceso de peso, digamos, se ve en el espejo y en lugar de ponerse a hacer ejercicio o ponerse en una dieta, voltea hacia un lado y a un flaquito que está ahí le dice: gordo, 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 eres un obeso, eres un gordo. Oye, pues que no te ves en un espejo, papacito. Entonces así son estos permisos, siguiendo con lo del medio ambiente, estos permisos que ellos dieron a las empresas productoras de cerdos en Yucatán, que contaminan tanto, a Xcaret, como ya mencioné, los permisos y concesiones a las empresas mineras, que dejan tantos daños, tanta contaminación en todos los lugares, estas concesiones que les dieron a empresas canadienses y empresas de otros países, que les dieron una concesión miles y miles de hectáreas, el 60% de la superficie del país, o los permisos que les dieron a empresas refresqueras o empresas cerveceras en lugares en los que no hay agua. Tantas empresas que están instaladas en Monterrey, por ejemplo, en diferentes gobiernos anteriores, que se les dio el permiso de operar cuando se sabía que no había agua suficiente en Monterrey, y que empezaron a sacrificar, que fue lo que pasó cuando llegó ya Samuel García. Empezaron a sufrir la población civil, las casas habitación, por la falta de agua, por dárselas a las grandes empresas que la usan de manera irracional. Pero lo que pasa es que son lugares en donde no hay agua, esos lugares como Monterrey, por ejemplo, y ahí se dieron permisos para construir esas empresas. La contaminación de las refinerías famosa que dice Xóchitl, que acusa de las refinerías que le quitaron la razón, autoridades de Pemex, miembros del sindicato, en fin, ya le dieron explicaciones bastante claras de que no contaminan, al menos están por debajo de la norma y están en los límites adecuados, aceptables. Y las mineras también, como dije yo, ¿no? Esa contaminación de las mineras en todos los aspectos, contaminación de los mantos acuíferos, contaminación del suelo. Oigan, y las elaboradoras de calzado, esas que están en Guanajuato, que elaboran calzado y que son tan famosas, ¿saben cómo contaminan los cuerpos de agua de Guanajuato? Es una contaminación muy grande. En su tiempo se les dieron los permisos y eso es una contaminación de la que nadie se queja y nadie dice nada. Ellos no lo dicen. Otra cuestión, otro ataque, que no se terminan las obras. ¿Cómo pueden acusar al gobierno del presidente de no terminar las obras? ¿De verdad tienen cara para eso? Y la barda de Calderón, ¿no que se supone que iba a ser la refinería Bicentenario, que hasta Xóchitl? Hay un video de Xóchitl que por ahí voy a mostrar, creo, en un TikTok voy a presentar un video de Xóchitl en donde decía que ella, cómo no iba a estar a favor de la refinería Bicentenario si ella luchó para que se la llevaran a Hidalgo. Ella convenció al presidente Calderón para que la construyera en Hidalgo y que ella se iba a asegurar de que la refinería estuviera en Hidalgo. En fin, voy a continuar la próxima, ya se me va a acabar el tiempo, ya me pasé, amigos. Les doy les doy un abrazo, les doy las gracias, a ver si puedo continuar y si no, pues nos vemos en el próximo video. A ver, vamos a ver. No, parece ser que no. Parece ser que no voy a poder. Sí, no voy a poder seguir, amigos. Muchísimas gracias, se los agradezco mucho. Ahí está el video, va a estar en el YouTube. Nos vemos el lunes.
Chequen mi TikTok. Hasta luego, buenas noches. Bye bye.